¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy muy buenas tardes, ¿no? Pues bien, el seminario del día de hoy es es la voz de parto normal, ¿no? Entonces, este es mi compañero de ustedes. Entonces, la labor de parto normal es para conocer algo patológico debemos de conocer qué es algo normal, ¿no? Entonces, pa- eh, hay estudios, el más grande que se hizo fue el de Friedman. El estudio de Friedman involucró varias pacientes, no, de diferentes razas, de diferentes países, en la cual se hicieron unas curvas, ¿no? Y esas curvas se le conocen hoy actualmente como las curvas de Friedman. Y esas curvas de Friedman se hizo en pacientes de 37 a 42 semanas, feto único y encefálico, ¿no? Entonces, en estos tipos de pacientes se vio que había un parámetro, habían velocidades en la cual una paciente dilata y una paciente y la cabeza del bebé desciende, ¿no? Entonces, se vio eso, de que ahí de que no todos los del trabajo de parto normal iban en un solo valor, ¿no? Sino había un cierto retraso. Por lo tanto, por lo general, había unas gestantes que repetían ese mismo tiempo. Eso se le conoció como percentil 50. Y es lo que ustedes observan en su libro texto de obstetricia. ¿Ya? Entonces, en el percentil 50, justo ahí es lo que se le conoce. Debajo de la mesa. Ah, ya. Ya, mi amor, coge un papelito. Coge un papelito de ahí y ahí lo limpias. ¿Ya? No, alcánzalo por acá. Un momento. Ya, muy bien. Entonces, eh, en lo que se diferenció en estas curvas, si la paciente ya había tenido un parto y aquellas pacientes que todavía no tenían un parto y que habían ciertas diferencias, ¿no? Entonces, hay ciertos valores para nulípadas y ciertos valores para multípadas. Entonces, cuando hablamos de nulípada, estamos hablando de una paciente que nunca ha tenido un parto, ¿sí? Puede haber quedado embarazada, ¿no? Y puede haber tenido abortos, ¿no? 1, 2, 3 abortos y nunca haber dado un parto, ¿sí? Por lo tanto, es una paciente nulípada, a diferencia de la paciente que sí ha llegado a tener un parto, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de nulípada. Por otro lado, tenemos que valorar, para que se tenga un trabajo de parto efectivo, se tiene que valorar tres cosas. El canal de parto, que sea adecuado, una pelvis ginecoide, una pelvis adecuada, ¿no? La vigilancia de los estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior, que esté bien, ¿no? Luego tenemos lo que es el bebito, que no sea grande, que no sea de poto, que no sea hidrocefálico, ¿no? Que su DVP sea menos de, no tenga 10 centímetros, todo eso también lo tenemos que valorar, ¿no?
Y por último, la fuerza contráctil del útero, ¿no? Entonces es fuerza contráctil del útero, el bebito y el canal de parto. No. Ven. Pues bien, entonces empecemos con el seminario. ¿Quién es el que tiene las diapositivas? Es el grupo 6, doctor. ¿Quién tiene las diapositivas? Un ratito, doctor, estamos viendo a ver para compartir Sheila. Por favor, si le da el anfitrión. Bueno, le da el permiso para que pueda, por favor, compartir. Ya. Ya. Bien, vamos a iniciar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy el seminario es el trabajo de parto y parto normal. Los integrantes del grupo, Suárez Pupuche Jesús, Tony Fanson Jair, Torres Alarcón Roberto, Ugas Guerrero Sheila, quienes hablan bien y sigue. Bien. Dentro de nuestros objetivos está definir los términos de labor de parto y parto normal, explicar las etapas del trabajo de parto, explicar la asistencia del trabajo de parto, explicar los tipos y grados de desgarros perineales, describir la episiotomía y la episiorrafia, describir los mecanismos del trabajo de parto y describir movimientos cardinales del trabajo de parto. El siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que vamos a tocar, nos trata de contenidos. Primero está la fase y las etapas del trabajo de parto, luego la asistencia a la labor de parto, luego los desgarros perianales, los mecanismos de trabajo de parto, el diagnóstico y por último, un caso clínico. El siguiente, por favor. Bien, iniciando por las fases y etapas del trabajo de parto, hay que entender que el parto hace todo proceso desde su inicio, el trabajo de parto, el inicio hasta la expulsión de la placenta. Pero se habla en sí del trabajo de parto para definir esto a lo que se conoce en sí a la dilatación, y de parto ya como tal se habla para la salida del feto. Bien, como definiciones, primero el trabajo de parto va a ser aquella en el cual hay presencia de contracciones uterinas regulares de intensidad, frecuencia y duración suficientes como para producir tanto una incorporación y una dilatación cervical. Esto generalmente comienza a las 2 semanas antes o más o menos después de la fecha estimada de la fecha probable de parto. Y parto normal se le conoce a los procesos fisiológicos progresivos que se van a presentar después de las 22 semanas y que el cual va a terminar con la expulsión afuera del útero del producto de la concepción, ¿no? Que es el feto. Además también de los anexos. Por ejemplo, está la placenta. Este parto normal, pues, es aquel en la cual hay una expulsión por vía vaginal en una presentación cefálica y está dentro del rango de 37 a 40 semanas de edad gestacional, que es el nacido a término, y este parto normal no presenta complicaciones. Hay que tener en cuenta que los pacientes que hayan tenido un parto vaginal anterior, pues van a tener el trabajo de parto más rápido, ¿no? Que las pacientes nulíparas. Siguiente, por favor. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que es de William. Por ejemplo, nos menciona cómo se divide el parto, ¿no? Este se va a dividir en 4 fases.
Y estas, por lo general, las dos principales, que es el preludio y la preparación al trabajo de parto, hacen referencia a transiciones fisiológicas del miometrio. Por ejemplo, en la fase 1, que es el preludio al parto, aquí hay una falta de respuesta contráctil y también es una baja respuesta del ablandamiento cervical. Al igual que en la preparación para el trabajo de parto, aquí ya, bueno, se va madurando, por así decirlo, el cervix, ya para luego pasar a la fase 3, que es el trabajo de parto como tal, en el cual ya aquí vamos a encontrar contracciones uterinas, dilatación cervical, además de luego ya la expulsión fetal y la expulsión de la placenta, ¿no? Y por último ya está la fase 4, la cual es la recuperación del parto, y aquí ya hay una involución uterina y una reparación cervical. Hay que tener en cuenta que estas fases no se deben confundir con las etapas clínicas del trabajo de parto, que si bien es cierto, lo que vamos a abordar ahora es la fase 3, que como tal también está dividida en etapas. Siguiente, por favor. Ya. La fase 3, que viene a ser el trabajo de parto, también es un sinónimo de trabajo de parto activo, el cual se va a dividir en 3 etapas. La etapa 1, que es la llamada de contracción y dilatación cervical, algunos también lo mencionan como borramiento y dilatación. La etapa 2, que es la expulsión fetal, y la etapa 3, que es el alumbramiento, que viene a ser la expulsión de la placenta. En la etapa 1 también está dividida en 2 estadios. Un estadio 1, que es el latente, y un estadio E2, que es el activo. En el estadio 1, pues este va a iniciar con contracciones uterinas regulares y va a finalizar cuando haya 4 centímetros de dilatación, que es el punto de corte para hablar de la fase latente y la fase activa. La función de esta etapa va a ser la preparación del cervix y va a durar en una primípara menor a 18 horas y en la multípara menor a 12 horas. El estadio 2, que se mencionaba que el punto de corte es los 4 centímetros en adelante, que ese va a ser el inicio, y el final, que va a ser la dilatación completa, que es hasta llegar a los 10 centímetros. La función de esta etapa es la dilatación, y más o menos en una primípara dura y es 1.2 centímetros por hora, y en la multípara es 1.5 centímetros por hora. La OMS menciona que es 1 centímetro por hora. Luego ya tenemos la etapa 2, que es el descenso y la expulsión fetal, que se va a iniciar con la dilatación completa de los 10 centímetros y va a finalizar con el nacimiento ya del feto. La función pues es el nacimiento obviamente del producto del feto y más o menos dura en las uníparas menos de 2 horas y en una multípara menor a 1 hora. Y en el estadio 3, que es el del alumbramiento, de la expulsión de la placenta, va a iniciar con lo que termina la etapa anterior, lo que es el nacimiento del producto, y va a finalizar con la expulsión de la placenta. Su función, esta es la expulsión de la placenta y más o menos dura menor a 30 minutos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí, hablando ya como la primera etapa, que es la de contracción y dilatación cervical. Como se iba mencionando, va a comenzar con las contracciones uterinas, las cuales tienen que ser regulares en frecuencia, intensidad y duración, y lo cual esto tiene que ser suficiente para provocar el adelgazamiento cervical, ¿no? Que es el borramiento. Para ello, aquí se habla de la dinámica uterina, que en la cual nos habla de intensidad, frecuencia, duración y tono. La intensidad viene de 30 a 50 milímetros de mercurio, la frecuencia, 3 dilataciones en 10 minutos, la duración aproximadamente 45 segundos y el tono en 10 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que si multiplicamos la intensidad y la frecuencia, vamos a tener la actividad uterina. Y teniendo en cuenta que la intensidad, lo mínimo es 30 y la frecuencia, el mínimo es 3, entonces multiplicamos esto y vamos a tener 90 y que sus unidades son las unidades de Montevideo y lo mínimo de actividad uterina para iniciar un trabajo de parto es 90. Bien, y bueno, y ahí en esta etapa también tenemos en cuenta que va a finalizar cuando este cuello uterino va a estar completamente dilatado, cuando se haya llegado a los 10 centímetros, que va a ser lo suficiente para permitir el paso de un feto de tamaño normal a término.
Siguiente. Ya. Como les iba mencionando, esta primera etapa está dividida en dos fases, una latente y una activa. De la fase latente, más o menos la duración en una nulípara es menor a 20 horas y en la multípara es menor a 14 horas. Y en la fase activa, teniendo en cuenta que es de los 4 centímetros en adelante de dilatación, las nulíparas va a ser más o menos de 1,2 centímetros por hora, las multíparas de 1,5 centímetros por hora, y la OMS nos menciona de 1 centímetro por hora. Por ejemplo, aquí vemos un cuadrito que esta es la curva de Friedman, donde esto nos hacía referencia, ¿no? Y acá está dividido las fases y las etapas. La primera, que es la de contracción y dilatación cervical, la cual también está dividida a su vez en una fase latente y en una fase activa. Y tener en cuenta que aquí en la fase activa se diferencia primero donde hay una dilatación de rápida progresión, que es la fase de aceleración, y la segunda que ya va enlenteciendo un poco, pero también se llama la fase de máxima aceleración con la fase de desaceleración. Y luego tenemos dos fases más, que es la del descenso y el parto fetal, y por último la expulsión de la placenta. Siguiente. Disculpa, para agregar, en esa, en la fase activa se visualiza 3 subfases, vamos a decir, ¿no? Una fase de aceleración, viene la pendiente máxima o fase de máxima desaceleración, y más o menos con 8 centímetros ya de dilatación, ¿no? Empieza la fase de desaceleración, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, en la fase de pendiente máximo, si encontramos 4 o 5 contracciones en 10, en la fase de desaceleración podemos encontrar de 3 en 10 de nuevo. ¿Ya? Continúe. Ya, bien. Luego también en esta etapa es importante recalcar los cambios cervicales que hay, ¿no? Y estos cambios cervicales van a ser el resultado de las fuerzas de contracción. Y aquí son dos cambios fundamentales, que es el borramiento y la dilatación del cuello uterino maduro. El borramiento cervical también es la obliteración, también me da la absorción del cuello uterino. Y este se va a manifestar, bueno, de manera clínica al tacto. Lo que vamos a ver es el acortamiento del canal cervical, que va desde casi un centímetro, desde más o menos 3 centímetros hasta un simple, se menciona, orificio circular con bordes delgados como borde de papel. Donde aquí las fibras musculares a nivel de este orificio cervical interno se van a levantar hacia arriba, o si se les llama, se retoman hacia el segmento uterino inferior. También esto se menciona que el borramiento se compara como un proceso de canalización, ¿no? Lo que en toda la longitud de un cilindro, cilindro estrecho se va a convertir en un embudo. Y también se habla de la dilatación en el cuello uterino, que como ya les iba comentando el doctor, se va a dividir en una fase latente y activa, una fase activa que es la fase de aceleración, la de máxima aceleración y la fase de desaceleración. Y se menciona que la duración de la fase latente es más variable y sensible a factores externos. Por ejemplo, en el caso de la sedación, que esta va a prolongar y va a haber una estimulación miometral, ¿no? La cual va a cortar el tiempo. Por ejemplo, en esta imagen, lo que muestra es el borramiento y la dilatación tanto en una multípara como en una primigrávida mencionando. Por ejemplo, en la imagen A, si se van si vemos el cuello uterino primigrávido, este es más largo, el cual está sin dilatar, a diferencia de la multípara, ¿no? Que aquí ya tiene una dilatación previa y acá hay un orificio tanto interno como externo. Hay que tener en cuenta que en los cambios cervicales en las primigrávidas, primero se da el borramiento y luego la dilatación, a diferencia de la multípara, que se da tanto el borramiento al mismo tiempo que la dilatación. Por ejemplo, en la imagen B, ya cuando va a comenzar el borramiento, el cuello uterino de la multípara ya muestra una dilatación, ¿no? Porque estos se dan al mismo tiempo. A diferencia de la primigrávida, que aquí primero se va a empezar a dar el borramiento. Y en la imagen C, por ejemplo, vemos ya el borramiento completo en el cuello uterino primigrávido,
y recién se está dando la dilatación, a diferencia de la multípara, ¿no? Que ya es todo lo contrario. Aquí está borrado el cuello, pero también esto está dilatado. Siguiente, por favor. Ya, bien, dentro de esta primera etapa es importante valorar tanto el monitoreo fetal como el monitoreo materno, ¿no? En el monitoreo fetal vamos a tener en cuenta la frecuencia cardíaca fetal, que esta la podemos monitorizar así, por así decirlo, en un primer periodo y un segundo periodo. En el primer periodo lo vamos a hacer inmediatamente después de una contracción cada 30 minutos. Y en un segundo periodo ya se va realizando también esta toma de la frecuencia cardíaca, pero cada 15 minutos. También se debe hacer una vigilancia electrónica continua, se menciona, al inicio cada 30 minutos y después cada 15 minutos. Es importante ver si las embarazadas presentan, bueno, si son embarazos de riesgo, se debe también ocultar el corazón fetal. Y para embarazadas de riesgo también debe haber una vigilancia electrónica continua. En el monitoreo materno es importante valorar los signos vitales, las contracciones uterinas y también hacer un tacto vaginal. En los signos vitales, pues hay que tener en cuenta que la temperatura, el pulso y la presión arterial se debe valorar cada 4 horas. Y si las membranas se rompieron, se debe controlar la temperatura cada hora. Las contracciones uterinas también las debemos hacer mediante la medición manual, ¿no? Donde la mano del examinador va a estar apoyando el abdomen y va a estar contabilizando por 10 minutos. Y en el tacto vaginal, pues es importante aquí para valorar la elasticidad vaginoperineal. A nivel del cervix, valorar la posición, el grado de aborramiento, la dilatación y la consistencia, además de la integridad de las bolsas, y importante para la presentación fetal. Siguiente, por favor. Bien. Ahora pasando ya a la etapa 2, que es la expulsión fetal, que hace referencia al descenso y la salida del feto. También es importante valorarlo tanto en una nulípara como en una multípara. Por ejemplo, en una nulípara, el tiempo de duración más o menos es de 90 minutos, a diferencia de la multípara, que aquí se va a dar en 1 hora. La nulípara, la orientación y el encajamiento de la cabeza se va a lograr antes de que comience el parto y el descenso va a ser lento. En cambio, la multípara, como ya hay alta paridad, el descenso se menciona que puede ser más rápido. Y en la nulípara es posible que la cabeza no descienda más hasta el final del parto, ¿no? Es más lento aquí. Es importante mencionar las estaciones aquí de Lee, el cual estas van a describir el descenso del diámetro biparietal fetal en relación con la línea trazada entre las espinas isquiáticas de la madre. Siguiente. Y ya por último, tenemos la expulsión de la placenta, que es la etapa 3, el alumbramiento, en el cual en la nulípara va a durar más o menos 45 minutos y en la multípara 30 minutos. Y este va a comenzar inmediatamente después de que ya se dé el parto fetal, ¿no? Se menciona que a medida que el recién nacido nace, el útero se va a contraer, lo que va a hacer que disminuya el tamaño uterino y hay una reducción en el área del sitio de implantación placentaria. Entonces, esta placenta también se va a engrosar y se va a doblar, y esta va a traccionar, y esto es lo que va a hacer que se tire de la capa más débil, ¿no? Que es la deciduo esponjosa. Entonces, la separación de la placenta va a seguir la desproporción creada tanto entre el tamaño de la placenta y el tamaño residuo del sitio de implantación. Esta estructura suelta de la deciduo esponjosa, que ya se menciona atrás, que es la capa más débil, ayuda en gran medida a toda la tracción de la placenta en general, ¿no? Y como va a medida de que va avanzando este desprendimiento, se va a formar un hematoma tanto entre la placenta en separación y la deciduo adyacente. Y es importante este hematoma que también ayuda a toda la retracción de la placenta. Siguiente, por favor. Bien, para la ejecución, para hacer la expulsión de la placenta, bueno, se utiliza la maniobra de Brad-Andrews, que es la de tracción y contratracción, que va a consistir en sí en una tracción, en realizar, bueno, una presión suprapúbica, como se ve en la imagen, y con la otra mano
realizar la tracción del cordón umbilical, ¿no? Y esto es para evitar la inversión uterina. Y también, finalmente, después de realizar esta maniobra, se realiza la torsión de la placenta, que es la maniobra de Dublín, y el cual se menciona que este es el periodo de mayor sangrado, pero es el principal mecanismo de hemostasia en la contracción del miometrio. Existen tipos de desprendimiento de la placenta, ¿no? Uno es de Schulze y el otro es de Duncan. El de Schulze, que es el más frecuente, que aproximadamente el 80% de los casos, este es para placentas centrales, donde aquí esto se va a formar el hematoma retroplacentario y esta placenta va a ser expulsada por la cara fetal. Pero aquí esto hay que tener en cuenta que el sangrado es tardío, a diferencia del desprendimiento tipo Duncan, que se da en el menor de los casos, en un 20% se menciona, y este se da para placentas periféricas, el cual aquí no se va a formar el hematoma retroplacentario y va a ser expulsado por la cara materna. Pero aquí esto, a diferencia de lo que pasaba en el Schulze, aquí el sangrado sí es precoz. Se menciona que se recomienda el alumbramiento dirigido, que lo que hace referencia es a la colocación de la oxitocina de 10 unidades por vientre muscular. Y este se menciona que puede administrarse luego del calampaje del cordón umbilical o al momento de la salida de los hombros del feto. Siguiente. Bueno, buenas tardes, doctor. Continuamos con la asistencia del trabajo de parto. Siguiente, por favor. Bueno, la asistencia en el primer periodo va a tener varias etapas, por decirlo así. Primero, la vigilancia del bienestar fetal durante el trabajo de parto, las contracciones uterinas, los signos vitales maternos, la exploración vaginal, que pues esta va a ser con el tacto vaginal. También se va a tener que dar eh, revisar o dar unas indicaciones en la alimentación de la embarazada, los líquidos que se van a administrar, la posición adecuada de la madre. También tenemos que ver la analgesia, la amniotomía y, bueno, la función de la vejiga. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con la vigilancia del bienestar fetal, pues ahí se va a tener que revisar la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, se va a poder evaluar en dos periodos. En un primer periodo se tiene que evaluar inmediatamente después de la primera contracción o cada 30 minutos. Y bueno, en el segundo periodo, pues cada 15 minutos. También se va a tener que vigilar eléctricamente al bebé cada 30 minutos y en el segundo periodo cada 15. Y bueno, aquí tenemos que tener algo en cuenta, que las embarazadas con factores de riesgo o en riesgo, vamos a tener que tener un cuidado especial con los fetos, vamos a tener que escuchar la auscultación del corazón y bueno, aquí se va a tener que dar una vigilancia más constante, ¿no? Más continua del feto. Ya no va a ser cada 30 minutos, sino cada 15 minutos y en un segundo periodo ya no va a ser cada 15, sino cada 5 minutos. Bueno, luego continuamos con las contracciones uterinas. Aquí se puede hacer de dos formas, la vigilancia eléctrica o la medición manual, pero la que más se utiliza o la más común, la que estamos a nuestro alcance, es la medición manual, donde pues básicamente lo que el examinador va a hacer es apoyar su mano sobre el abdomen y bueno, se va a sentir pues, ¿no? Las contracciones. Aquí, bueno, va a haber, se va a tener que evaluar la frecuencia, la intensidad máxima, el tono y la duración. En el comienzo de la dilatación, pues la frecuencia va a ser 3 es cada 10 minutos, 3 contracciones cada 10 minutos, una intensidad de 30, un tono de 8 y pues una duración de entre 15 a 20 segundos. No, 15-20 minutos, disculpe. En la parte final de la dilatación, pues va a aumentar la frecuencia, va a ser cada 10 minutos y también va a tener que aumentar en intensidad, en tono y en duración. Y bueno, en la parte ya expulsiva de las contracciones o del parto, pues ya va a aumentar también la frecuencia, la intensidad y el tono, van a ser más constantes y más fuertes. Siguiente, por favor. Luego también vamos a tener que controlar los signos vitales de la madre.
Básicamente la temperatura, el pulso, la presión arterial. En una embarazada que no tenga ni un factor de riesgo, va a ser cada 4 horas. Sin embargo, en las embarazadas que van a tener ruptura prematura de membranas, pues se va a tener que controlar la temperatura cada hora. Con respecto a la ingesta oral, pues se debe evitar los alimentos en la fase activa del trabajo de parto, ya que pues en esta parte no, el estómago va a permanecer sin utilidad, por decirlo así, porque no va a poder absorber los alimentos y más bien esto nos puede complicar, más bien puede causar tal vez alguna aspiración o regurgitarse el paciente. Y pues los líquidos sí, pues le permite normal a la paciente, pero en pacientes que no tengan complicaciones, tal vez como hipertensión o anasarca o diabetes mellitus. Eh, con, con res- con respecto al tacto vaginal, pues se va a hacer cada 2 horas y si es que está en fase activa. Bueno, este tacto vaginal pues se va a hacer para evaluar la elasticidad vaginoperinal, para evaluar el cérvix, más que todo la posición, el grado de borramiento, la dilatación y la consistencia. También para poder evaluar la integridad de las bolsas y bueno, la presentación fetal. Con respecto a la posición de la madre, pues se dice que la más cómoda siempre va a ser inclinada lateral o sentada en una silla. Y si es que la paciente está deambulando, pues esto va a cortar el periodo de dilatación. Y bueno, la posición correcta sería de cúbito lateral izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, luego continuamos con la analgesia. Pues la analgesia básicamente va a ser para aliviar el dolor. Y bueno, se puede utilizar dos medicamentos, los opioides, y en caso de estos no se pueden utilizar, una segunda línea sería el óxido nitroso. Con respecto a la amiotomía, pues va a ser la ruptura artificial de las membranas amnióticas cuando se encuentran íntegras. Esto básicamente se va a hacer cuando una rotura prolongada mayor a 18 horas, ¿no? Antes del trabajo de parto. Y bueno, finalmente la función de la vejiga, bueno, se va a evaluar más que todo si es que la vejiga de la paciente está distendida o si es que no puede orinar o alguna incomodidad, ¿no? Y aquí se van a ver factores de riesgo para la retención urinaria. Dentro de ellos tenemos la primeridad, la inducción o conducción con oxitocina, los desgarros perineales y, bueno, el parto instrumentario, ¿no? O sea, por cesárea. Siguiente, por favor. Bueno, El parto, luego, el parto instrumentado es cuando se usa forceps o vacuum, ¿ya? Antiguamente, bueno, actualmente en los países anglosajones se utilizan aún lo que son forceps, son como unas tenazas, ¿sí? Están separadas, pero cuando se van a iniciar para su funcionamiento, se encaja como si fuese una tijerita, ¿no? Se coloca hacia lo que es la cabeza del feto, ¿sí? Se envuelve toda la cabecita del fetito, ¿no? Luego se coloca una sobre la otra, ¿no? Encajan ahí y se aprieta y con el médico lo va traccionando. Y el otro del parto instrumentado es el vacuum. El vacuum es como si fuese es una aspiración al vacío, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta aspiración del vacío se coloca en la cabecita del bebé, ¿no? Y como entra en un vacío, va haciendo lo que descienda, ¿no? Lo malo es de que produce un caput, ¿no? Caput al bebito. Ya, eso se refiere a lo que es el parto instrumentado, ¿sí? Muy distinto a lo que es la parte de la cesárea. La cesárea ya es una intervención quirúrgica, ¿ya? En cuanto a la función de la vejiga, el tema también de los desgarros perineales y también desgarros en la porción anterior de la vagina. Y estos desgarros anteriores pueden producir
fístulas vesicovaginales. ¿Ya? Continúen. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con la asistencia en el segundo periodo, que bueno, va a ser el periodo expulsivo. Va a tener una duración promedia en las nulíparas entre 45 minutos y en las multíparas 30 minutos. Aquí, bueno, primero vamos a tener que tener las medidas asepsia. Luego vamos a tener que controlar pues, las contracciones uterinas. Ve aquí en la fase de expulsión o en el periodo de expulsión, la duración ya va a ser mucho más constante, ¿no? Va a ser cada 1 minuto en intervalos de 90 segundos. O sea, se van a repetir cada 90 segundos y van a tener una duración de 1 minuto. Bueno, aquí vamos a tener el parto espontáneo. Este periodo, pues, es en el que el bebé va a protruir cada vez más hacia la abertura vulvovaginal y bueno, se va a ir dilatando cada vez más. Y aquí y van a ser 3 partes, ¿no? Pues, la tercera fase va a ser el coronamiento, donde ya va a ser, prácticamente va a ser cuando el bebé ya esté en la cavidad vulvovaginal, como que encajado, ¿no? En la cavidad vulvovaginal. Y bueno, también vamos a tener la maniobra de Ritmen modificada. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos el último periodo, que bueno, va a ser la asistencia en el tercer periodo, en el de alumbramiento, donde aquí vamos a poder realizar 3 maniobras, ¿no? La primera maniobra, que va a ser la maniobra de Brown-Andrews, y bueno, esta va a ser para la tracción del cordón. Aquí se va a tener que hacer 2 movimientos. Una firme tracción aplicada en el cordón, con una mano y bueno, con la otra lo que se va a hacer es aplicar una contrapresión suprapúbica para así ayudar a que la placenta descienda. La otra maniobra pues va a ser la maniobra de Dublín, que aquí lo que se va a hacer es pues girar la placenta para que las membranas se enrollen sobre sí mismas y así no pues pueda, no se pueda, para evitar tal vez algún desgarro, ¿no? de estas membranas. Y bueno, la última maniobra va a ser la de Crede, que aquí también van a ser 2 movimientos básicamente. El primer movimiento va a ser, se va a tener que presionar la pared abdominal con el pulgar y sobre la superficie anterior del útero, o sea, del fondo del útero, se va a tener que con la palma ejercer una presión que vaya en dirección hacia la abertura vaginal. Siguiente, por favor. Continuamos con los desgarros perineales y la episiotomía y la reparación de esta. Los desgarros perineales se van a producir espontáneamente con el parto vaginal o secundariamente como una extensión o una episiotomía. Vamos a tener que se dividen en 4 grados y va a depender del compromiso de este. El primer grado va a afectar solamente lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, del perineo y el epitelio vaginal. El segundo grado va a afectar lo que ya he mencionado, más la fascia y la musculatura del cuerpo perineal. Y el tercer grado es lo que ya mencioné anteriormente, con algunas o todas las fibras del esfínter anal externo y o el esfínter anal interno. Y acá se divide en 3, el 3A, el 3B y el 3C, también como una subclasificación. En el 3A, el menos del 50% del espesor del esfínter anal externo está comprometido. En el 3B es más del 50%, en el 3C está comprometido tanto el esfínter anal externo como el interno. Y en el grado 4 es todo lo mencionado, pero llega o se extiende hasta la mucosa anal. La reparación normalmente el grado 1 no va a necesitar, ya que si los bordes están afrontados y no hay sangrado, no necesita sutura. En cambio, en el grado 2 normalmente se utiliza suturas continuas. En el grado 3 va a depender de su clasificación. Normalmente en el 3A se prefiere la sutura término-terminal. En la 3B una sutura de solapamiento o término-terminal también. Y en la 3C una sutura de puntos sueltos. Y en el grado 4 ya requiere reparación quirúrgica, que puede utilizarse la sutura submucosa continua. El tratamiento va a ir más enfocado al grado 3 y al grado 4, donde se le da una profilaxis antibiótica. Lo de primera elección va a ser las cefalosporinas, que pueden ser de segunda o tercera generación. Se le da una primera dosis intravenosa con besufuroxima 1.5 gramos o cefotaxima
o se extracciona 2 gramos. Y por vía oral se le puede seguir dando cefuroxima 250 miligramos cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. En alérgicos a penicilinas, normalmente ya no se prefiere la cefalosporina y se le da gentamicina, 240 miligramos intravenoso, y metronidazol 500 miligramos intravenoso, y por vía oral se continúa con ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Para el grado 3B y 3C, el tratamiento vía oral va a ser por 5 días, y el grado 4, el tratamiento vía oral llega a ser hasta por 10 días. Factores vinculados con un aumento de riesgo de desgarro de tercer y cuarto grado son la episiotomía media, que se haya realizado una episiotomía media, la nuliparidad, el peso fetal mayor a 4 miligramos, el parto instrumental mediante forceps, distocia de hombros, uso de anestésicos locales, la raza asiática, presentación cefálica con posición posterior, segunda fase del parto de duración mayor de 60 minutos y parto en posición de litotomía o en cuclillas. Y se recomienda que se hagan los ejercicios de Kegel. Esto va a permitir a los músculos perineales tener un tono adecuado para prevenir desgarros. Primero se identifican los músculos que participan en ello, después se mantienen contraídos por 5 segundos, se recomienda relajarlos y después realizar 200 repeticiones a lo largo del día, sobre todo cuando va a miccionar. Y la episiotomía ya es en sí la incisión en el periné, que normalmente su propósito es para aumentar el área de salida y facilitar el nacimiento. Hay dos tipos, o bueno, dos tipos principales, ¿no? Porque también existe la lateral, pero ya no se usa. Está la media y la mediolateral. La media se realiza en toda la línea media, en la parte de acá, y la mediolateral es hacia abajo y afuera en dirección opuesta al recto, la que se observa por acá. Normalmente, estos tipos de episiotomía se prefiere lo que es la media, ya que la reparación quirúrgica es más sencilla, la cicatrización deficiente es infrecuente, en cambio la mediolateral es más frecuente. El dolor postoperatorio es mínimo, los resultados anatómicos son excelentes, la pérdida hemática es menor y la dispareunia es infrecuente. ¿Cuándo realizar una episiotomía? En este caso hay indicaciones maternas e indicaciones fetales. En las indicaciones maternas es cuando ya se observa una inminencia de desgarro vulvovaginal perineal. También para abreviar el expulsivo, eso es importante en enfermedades que tenga la paciente, como que tenga hipertensión arterial, hipertensión endocraniana, cardiopatías, etc. Y también parto vaginal instrumentado. Después, las indicaciones fetales son la macrosomía, la distocia de hombros y presentación cefálica en variedades deflexionadas o de vértice en variedad posterior. Y después está la episiorrafia, que es la reparación de la episiotomía. Inicia cuando la placenta se expulsa y bueno, esta técnica, la hemostasia y la recuperación anatómica, normalmente se hacen sin suturas excesivas. La analgesia se utiliza lidocaína al 1%, infiltración local, se usan agujas atraumáticas, calcut cómico 2, también ácido poliglicólico, y normalmente se hace por sutura continua. Se coloca en la imagen A, bueno, comenzamos con la primera imagen, se coloca una puntada de anclaje sobre el vértice de la herida para comenzar un cierre de carrera y bloqueo con sutura 2-0 para cerrar el epitelio vaginal y los tejidos más profundos y volver a aproximar el anillo himenal. Después en la imagen B, un punto de transición va a redirigir la sutura de la vagina al perineo, la de acá. Los músculos, en la imagen C ya los músculos perineales y transversales y bulbo esponjosos superficiales se vuelven a aproximar y estamos acá en los músculos, utilizando una técnica continua, sin bloqueo, con la misma longitud de sutura. Esto va a ayudar a la restauración del cuerpo perineal para un soporte a largo plazo. Y ya posterior a eso pasamos a la imagen D, donde la sutura continua se lleva hacia arriba, como una sutura subcuticular, y el nudo final se ata cerca del anillo himenal. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los mecanismos de trabajo de parto y su diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando hablamos de trabajo de parto, vamos a ver esta posición del feto en relación con lo que es el canal del parto.
y esta relación va a ser fundamental para el tipo de nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, para ello va a ser importante desde la etapa inicial del trabajo de parto poder ver estas características. Y para ello hay puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, como son la situación, la presentación, la altura y la posición del feto. Primero tenemos lo que es la situación fetal, la cual es esta relación entre el eje longitudinal del feto y el de la madre, que pues se denomina situación fetal. Y esta puede ser longitudinal o transversal. En ciertas ocasiones, este eje fetal y materno pues se cruzan en un ángulo de 45 grados y forman lo que es esta tercera, que es la situación oblicua. Si bien esta es inestable y se convierte al final en longitudinal o transversa, o sea, entre las dos anteriores mencionadas, en el transcurso del trabajo de parto. Sin embargo, el 99% de los trabajos de parto, pues casi todos son longitudinales al momento de ya que se dé el parto, ¿no? A cuando ya está a término. Los factores que llegan a predisponer, por ejemplo, una situación fetal transversa, como vemos ahí, son la multiparidad, la placenta previa, polidramnios y anomalías uterinas, ¿no? Ahí vemos tres imágenes, como por ejemplo sería una longitudinal, una transversa y una oblicua. Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos lo que es las presentaciones fetales. Esta es aquella porción de lo que es el cuerpo del feto que se encuentra más avanzada dentro del conducto del parto o en su máxima proximidad. Aquí se puede lo que es percibir a través del cuello del útero, a través de lo que es el tacto vaginal. En lo que corresponde a las situaciones longitudinales, la parte que se presenta es la cabeza o la pelvis que da lugar a lo que es ya sea la presentación que conocemos como presentación cefálica y pues la pélvica, ¿no? Si es de pelvis, pelvis. Y cuando este tiene una localización transversa, la parte que se presenta pues va a ser la del hombro. Entonces, ahora vamos a ver primero lo que es la presentación cefálica, dentro de la longitudinal lo que es la cefálica. Dentro de la cefálica, pues esta se clasifica, ahora tiene una subclasificación que va a ser aquella relación entre la cabeza y el cuerpo del feto. Por lo general, la cabeza está flexionada de tal manera que la mandíbula entra en contacto con el tórax. En eso, lo que es la fontanela occipital es la parte que llega a evidenciarse, ¿no? Y esta posición hablamos de una presentación de vértice o de occipucio. De ahí tenemos lo que sigue, que sería la presentación de cara, donde el cuello fetal se encuentra muy extendido, el occipucio y el dorso entran en contacto, como está acá en la imagen D, entran en contacto, la frente tiene una posición mucho más avanzada dentro del conducto del parto y se presenta así como se ve ahí, de nariz o de mentón. Después tenemos el sincipucio, que lo observamos en la imagen B, donde acá, a diferencia de la anterior, la cabeza está parcialmente flexionada, ya no está extendida, sino parcialmente flexionada, y la fontanela que se presenta es la fontanela anterior o la bregmática. Después tenemos a lo que es la presentación de frente, que es como en la número C, y pues acá está parcialmente extendida. Siguiente, por favor. Ya, después tenemos lo que es la presentación pélvica, y acá muestra pues
en sus tres variantes, ¿no? La presentación franca, completa y lo que es la podálica. Y la podálica, pues, en sus dos relaciones que ahí se mencionan. La primera, la pelvis franca, en donde, tal como se ve en la imagen, las extremidades inferiores están flexionadas a nivel de lo que son las caderas y se extienden a nivel de lo que son las rodillas y por tanto los piecitos se encuentran ahí a la altura de la cabecita. Sin embargo, en la pélvica completa, igual las extremidades inferiores se encuentran flexionadas. A nivel de la cadera, la diferencia es que ambas rodillas, pues, y ambos piecitos ya no se encuentran a la altura de la cabeza. De ahí tenemos lo que es la presentación incompleta, donde una o ambas caderas no se flexionan a diferencia de los dos anteriores, y uno o ambos pies de la rodilla pues se encuentran debajo del pelvis. En este caso, ahí en la imagen, por ejemplo, aparece un piecito, entonces de manera que ya sea el pie o la rodilla es la parte más inferior a nivel del canal del parto, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, después tenemos lo que corresponde a la actitud o postura fetal, donde nos menciona que en los últimos meses del embarazo el feto ya por una postura característica. Esta postura característica pues es la actitud o la postura fetal. Como se ve, el feto conforma una masa ovoide, como más o menos hemos ido viendo, y que pues esto es su configuración dentro de la cavidad uterina. El feto se dobla, se flexiona sobre sí mismo, donde su espaldita lo que toma forma es de una convexidad. La cabecita se flexiona y el mentón se encuentra casi en contacto con el tórax, con el pechito. Los muslos, como vimos ahí, flexionados sobre el abdomen y las piernitas se doblan a la altura de las rodillas. En las presentaciones cefálicas, pues los brazos suelen cruzarse sobre el tórax o ubicarse de modo paralelo a los lados, mientras que pues el cordón umbilical se coloca entre el espacio entre ellos y lo que son las extremidades inferiores. Esta pues es la forma como se acomoda dentro de la cavidad uterina. Sin embargo, hay excepciones, como en todo, que son excepciones donde ya no van dentro de la normalidad. Y acá, como en las variantes, ¿no? Que estábamos viendo, y por ejemplo, una puede ser en la tendencia, ¿no? En la cual se presenta de cara. Ya. Después, ya, siguiente, por favor. Después tenemos, siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la posición fetal. La posición fetal es la relación entre la porción, perdón, de presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. En cada presentación puede haber dos variedades de la posición, como se ve ahí, ya sea derecha o izquierda, con lo que respecta al occipucio, el mentón y el sacro, pues son aquellos puntos determinantes para la presentación, ya sea de vértice, de cara o pélvica. Y pues las variedades de la posición de estos pueden ser ahí anterior, posterior o como está ahí la T, de transversa. Para ello, se tiene que tomar en cuenta dentro de las variedades de esta, el 66% mencionaba aproximadamente tiene esa presentación de vértice y pertenecen a las variedades occipital izquierda y solo el 33% iba hacia lo que es la variación derecha, ¿no? Entonces entre izquierda y derecha mayor había occipital izquierda. En lo que respecta, sí, respecta a presentaciones de hombro y de lo que era el omóplato, ahí sí era la porción
que iba a ser elegida de manera arbitraria y que se iba a ver esta ya su relación en relación con lo que respecta a la pelvis materna. Y que cuando había esta presentación, ya en este caso presentación de ya sea del acromion o del dorso del feto, pues esta se podía ir hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo, a diferencia de las otras. Siguiente, por favor. Ya. Y dentro del diagnóstico que se hace, para ello va a ser importante, uno, la palpación, dos, la exploración, y que en este caso lo hacemos a través del tacto vaginal, y por último, a través de la ayuda de imágenes, que en este caso, a través de la ecografía. Para ello, la madre tiene que estar en una posición supina, que esté cómoda, y su abdomen va a tener que estar descubierto. El examinador se coloca en este caso al lado derecho y vamos a evaluar 4 puntos: situación, posición, presentación y encajamiento. Esto es lo que corresponde a las maniobras de Leopold. En la primera se ve la situación, que vemos relación eje del feto con el eje de la madre, puede estar longitudinal o transversal. La segunda maniobra, cabe detallar que en la primera maniobra también el objetivo fundamental es evaluar el fondo uterino y se va a ver, ya sea como mencioné, si es transverso o es longitudinal. Cuando esté en un polo cefálico se va a percibir más pequeño, duro, móvil. Es una presentación podálica, y cuando se ve ancho, blando, nodular y no pelotea, una presentación cefálica. Cuando hablamos de peloteo hacemos referencia a ese movimiento de la cabeza del feto dentro del útero, ¿no? Que está flotando en lo que corresponde al líquido amniótico. Ya. Después tenemos la segunda, que en este caso corresponde a lo que es la posición, y es la relación del dorso del feto. El dorso del feto puede encontrarse izquierda o derecha. Al momento de palpar, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Es lo que conocemos, bueno, la espaldita, ¿no? del feto, y se va a sentir de una manera más dura, va a estar más convexo, y al momento de hacer la evaluación, ponemos las palmas en ambos lados del abdomen materno, y por ejemplo, si vamos hacia derecha primero, se ejerce una presión suave, pero un poco profunda, y vamos palpando, y de ahí hacemos lo mismo de viceversa, para poder así identificar la posición fetal. Es más frecuente que esté en la izquierda. Sin embargo, eso no quita que puede encontrarse en la derecha. Después tenemos la tercera maniobra, que es la presentación, en la cual pues acá vamos a confirmar la presentación fetal, y tiene 2 polos, cefálica y podálica. Esta puede estar flotante, fijo o encajada. Cuando ya esté encajada, el polo fetal está completamente metido en la pelvis y se palpa con mayor dificultad. Para poder realizar esto, tomamos nuestros pulgares y con los dedos, pues bueno, con nuestros pulgares, con todos los dedos, se agarra en la parte inferior del abdomen, justo por encima de la sínfisis púbica, y con ello se trata de palpar, ¿no? Si se siente ese peloteo flotante, es que pues no esté encajado. Y si no se siente de esa manera, sino que está completamente metido en la pelvis, se palpa con dificultad, pues es que se encuentra totalmente encajado. De ahí tenemos por último la cuarta maniobra, que es ya donde se ve el encajamiento como tal. Se ve el grado de descenso y nos va a ser muy útiles para cuando la presentación es cefálica, ¿no?
Para este paso hay que examinar mirando hacia los pies de la madre, donde el dedo de ambas manos se coloca en los lados de la parte de la presentación. Se ejerce una pequeña presión profunda en dirección del eje de la entrada pélvica. Este puede estar deflectado o flectado. Deflectado cuando la mano se desplaza por el dorso fetal y choca con lo que es la nuca, y flectado es todo lo contrario, es que si la mano llega a la pelvis sin haber chocado con la nuca del feto. Ahí también tenemos las imágenes a través de, bueno, en cada uno se iba mostrando, y ahí tenemos en esa figura donde nos menciona cada una de las maniobras también, ¿no? Primera, segunda y tercera. Siguiente, por favor. De ahí tenemos otra parte que es importante al momento de examinar lo que es el tacto vaginal. Y bueno, con el inicio del trabajo del parto y en la dilatación del cuello uterino, pues nos va a ser importante, ¿no? Al momento de, de ingresar tus dedos, vas a poder saber cuánto está dilatando, por ejemplo, la madre, ¿no? En el momento del parto. La presentación de esto, si está encajado o no está encajado. Y también la presentación, ¿no? De este vértice, las variedades, las suturas y fontanelas del feto. Como mencioné en la presentación, si estaba de cara, o pélvica, y pues estructuras faciales y sacras respectivamente a la presentación en la cual se evidencia. Para ello va a constar de 4 movimientos, donde en el primero se inserta lo que son los 2 dedos en la vagina y se encuentra la parte de presentación. Hay una diferenciación fácil del vértice entre lo que son cara y nalgas. Después, la presentación del vértice, que hacemos con nuestros dedos, se dirigen hacia atrás y se deslizan hacia adelante sobre la cabeza del feto, hacia lo que es la sínfisis materna. Después tenemos como paso 3, que se va a determinar la posición de estas 2 fontanelas. Los dedos se van a desplazar hacia el extremo anterior de la sutura sagital y se identifica lo que es la fontanela que se encuentra allí, ¿no? Después se vuelve a hacer un deslizamiento con los dedos a lo largo de todo lo que es la sutura, donde vamos hasta el extremo de la cabeza y la diferenciamos de una fontanela posterior, ¿no? Tal como refieren en las imagencitas ahí, en la primera imagen y en la segunda imagen, donde se diferencian, ¿no? Las fontanelas una de otra. Hay una donde las ubican y otra donde la diferencia. Y por último, pues la altura de presentación, el grado de la parte en que se encuentra descendido dentro de la pelvis, si se encuentra -1, +1, -4, depende en cómo se encuentre el bebito. Cabe añadir que también se puede determinar otras características como el borramiento, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos la ecografía. Las técnicas ecográficas pues nos van a ayudar bastante, ¿no? Para identificar la posición del feto. Y va a ser más de ayuda en mujeres obesas o aquellas que tengan rigidez en la pared abdominal. De por sí, cuando una mujer ya es obesa, incluso para poder realizar las maniobras de Leopold, es un poquito, o para hacer la medición de la altura uterina, es un poquito más tedioso. Así que llevarlo acompañado de lo que es las técnicas ecográficas ayuda bastante, ¿no? Y acá había un dato que nos mencionó William, es que se compararon lo que es las exploraciones digitales y las ecografías transvaginales y transabdominales para determinar pues la posición de la cabeza del feto durante la segunda fase del trabajo de parto. E informaron que pues la ecografía transvaginal era mejor, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Para continuar,
vamos a hablar sobre los movimientos cardinales que también van a formar parte del trabajo de parto. Estos movimientos vienen a ser los cambios necesarios en la posición de presentación para que el feto pueda desplazarse por el canal pélvico. Estos movimientos también son secuenciales, pero en algunos casos pueden mostrar superposición temporal. El primer movimiento viene a ser el encajamiento, seguido del descenso, luego de la flexión, luego viene la rotación interna, seguido de la extensión, luego la rotación externa y por último la expulsión. Vamos a hablar uno de cada uno. Siguiente. Ya. Primero, el encajamiento viene a ser el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada pélvica. Este encajamiento puede ocurrir durante las últimas semanas de la gestación o en algunos casos hasta el comienzo del parto. La cabeza del feto va a penetrar casi siempre en la entrada de la pelvis de una forma transversal o también de una forma oblicua. En algunos casos, la cabeza se va a mover con libertad por encima de la entrada de la pelvis al inicio del parto, y en este caso decimos que la cabeza es flotante o la cabeza está flotando. En este paso vamos a encontrarnos con el sinclitismo, que viene a ser cuando la sutura sagital es equidistante a la pubis y al sacro. Cuando esta sutura no es equidistante, vamos a llamarlo asinclitismo, y tenemos dos formas, una anterior y otra posterior. Se llama anterior cuando en el tacto vamos a tocar al hueso parietal anterior, y en este caso la sutura se va a desplazar hacia atrás, hacia el sacro. Y el asinclitismo posterior es cuando tocamos el hueso parietal posterior y la sutura va a estar hacia adelante, hacia el pubis. En la primera imagen, podemos observar que todavía no hay encajamiento y se observa una cabeza que está flotando. En la segunda imagen ya es cuando hay encajamiento y ya se ha comenzado el descenso e incluso la flexión, ¿no? Por eso les mencioné que estos pasos, estos movimientos se superponen. Siguiente. En cuanto al descenso, va a ser el primer requisito para el nacimiento del recién nacido. En las nulíparas, mayormente se presenta... Sheila, tu micrófono está prendido. En las nulíparas se va a presentar antes del inicio del parto, y en el caso de las multíparas se suele comenzar con el encajamiento. Este descenso se va a producir por una o más fuerza, que en total vienen a ser 4. La primera va a ser por la presión del líquido amniótico, que va a empujar al feto. 2, por la presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones. 3, por el esfuerzo de las compresiones de los músculos abdominales maternos. Y 4, por la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Luego de que se da el descenso, ocurre la flexión, que viene a ser cuando la cabeza ya está descendida, encuentra una resistencia a nivel de la pelvis, que puede ser por el cuello uterino o por las paredes pélvicas. Esta resistencia va a generar la flexión. Esta flexión consiste en que el mentón se va a poner en contacto con el tórax, y al generarse esto va a haber un cambio en el diámetro. Vamos a pasar de un diámetro suboccipito bregmático a un diámetro occipito frontal. Esto va a generar que el diámetro anteroposterior se acorte de 12 centímetros, pase a uno de 9.5 centímetros. Siguiente. Luego pasamos a la rotación interna, que va a hacer que el occipucio se aleje de manera gradual del eje transversal, y esta rotación va a ser esencial para poder completar el trabajo de parto. Excepto cuando el feto es inusualmente pequeño, ya no es tan necesaria esta rotación. El occipucio va a girar en dirección anterior hacia la sínfisis del pubis, pero en casos raros o con menos frecuencia va a rotar en dirección posterior hacia el hueso del sacro. Una vez que se ha generado la rotación interna, viene la extensión, en donde la cabeza, que ya llegó a la parte al piso pélvico,
va a presionar y va a generar dos fuerzas. Una va a ser la ejercida por el útero, del útero, que va a actuar más posteriormente, y la segunda que va a ser por el suelo pélvico y la sínfisis, que actúan más anteriormente. Estas dos fuerzas generan que la cabeza se dirija hacia la abertura vulvar y se dé la extensión de la cabeza. Cuando se da la extensión de la cabeza, el occipucio va a entrar en contacto directo con el margen inferior de la sínfisis del pubis y va a generar que la cabeza siga emergiendo y finalmente cae hacia abajo y se dé el alumbramiento, y luego el mentón va a quedar sobre el ano materno. Siguiente. Luego tenemos a la rotación externa, cuando ya salió parte de la cabeza, o ya salió totalmente la cabeza del feto, y esto va a generar una restitución de la cabeza emergida. El occipucio se va a rotar hacia la dirección que se trasladó anteriormente, si fue hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego se alcanza nuevamente una posición transversal. Esta rotación externa va a servir para poder relacionar su diámetro biacromial con el diámetro anteroposterior de la salida pélvica. Esta rotación externa también va a generar que un hombro sea anterior detrás de la sínfisis y el otro sea posterior, y va a poder darse el siguiente paso, que es la expulsión. En la expulsión va a ocurrir primero la salida del hombro que se quedó anteriormente y va a aparecer abajo de la sínfisis del pubis. Luego el perineo se va a dilatar para que pueda salir el hombro que quedó posteriormente. Ya después de la salida de los hombros, el resto del cuerpo del feto suele salir con mucha facilidad. En caso de que no haya un endurecimiento para la salida del hombro, estamos hablando de una distosia, podríamos decir que se está generando una distosia de hombro. Siguiente. Un video de los pasos de... Continuando con lo que es el caso clínico, paciente de 27 años acude refiriendo contracciones de 6 horas de evolución, niega pérdida de líquido amniótico, refiere pérdida de mucosidad por vagina y percibe movimientos fetales. Antecedentes, fórmula obstétrica G1P0000, ritmo catamenial 03 de 30, el FUR no recuerda, ecografía no disponible, signos vitales, presión arterial de 100 sobre 65, frecuencia cardíaca 82, frecuencia respiratoria 19 y temperatura de 36.5. Examen físico general, aparentemente regular estado de general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación, lucidez quejumbrosa, altura uterina de 33 centímetros, feto longitudinal cefálico izquierdo, frecuencia cardíaca fetal de 140 por minuto, de dinámica uterina de 2 a 10, movimientos fetales duración de 20 segundos, tacto vaginal un diámetro de 5 centímetros, borramiento del 80%, una altura de presentación de -2, membranas íntegras y pelvis ginecoide.
A las 10 horas se reevalúa la paciente y presenta los siguientes hallazgos. Dinámica uterina de 2 a 10, duración de 2 a 10, duración de 20 segundos, frecuencia cardíaca fetal de 145 minutos, tacto vaginal de diámetro de 6 centímetros, o sea, tengamos en cuenta que ya pasaron 2 horas desde entonces, borramiento al 90%, altura de presentación en -1, membranas ínteras, a las 12 horas, ya 2 horas después, paciente refiere sensación de pujo y es reevaluada, dinámica uterina 2 de 10, frecuencia cardíaca fetal 142 por minuto, tacto vaginal de 7 centímetros, borramiento al 100%, altura de presentación -1, y ya a las 14 horas con 30 se produce la expulsión del producto, luego de la episiotomía mediana lateral, medio lateral, sexo femenino, peso 3.250 gramos, APGAR de 8 de 9, se produce el alumbramiento completo modalidad Duncan, el cual contó con un manejo activo, y se realiza sutura de episiotomía, ¿no? ¿Cuál fue la edad gestacional y el ponderado fetal en este caso del niño? En este caso la edad gestacional la hemos calculado con altura uterina por 8/7. La altura uterina nos mencionaba que eran de 33. Lo multiplicamos por 8, lo dividimos entre 7. Tenemos una edad gestacional aproximada de 37 semanas. Y el ponderado fetal es la altura uterina menos n por 155, donde 33 menos 12 por 155 salía 3.255 gramos. Y el diagnóstico sería una gestante nulípara de 37 semanas con trabajo de parto en fase activa. La evolución clínica de la paciente, bueno, es una paciente ya primigesta de 27 años con gestación de 37 semanas que llega con contracciones uterinas de 6 horas de evolución, con una dilatación de 5 centímetros y una altura de presentación de -2. Y la dinámica uterina es de 2 de 10 con una duración de 20 segundos. Posterior a ello, ya a las 2 horas después, la dilatación aumenta solo a 6 centímetros. Además, la altura de presentación aumenta a -1 y las contracciones uterinas son 2 de 10. Lo que nos indica que no hay una buena evolución, ya que en las nulíparas la dilatación en la primera fase debe ser 1 centímetro por hora, por lo que a esta hora, o sea, desde las 8 hasta las 10 a.m., la dilatación ya debió haber sido 7 centímetros. Sin embargo, esto se obtiene recién a las 12 a.m., después de 4 horas. Y de igual manera, las contracciones tampoco aumentaron, por lo que estamos frente a una hipodinamia uterina. Las acciones que se debieron realizar en su momento, se debió administrar oxitocina de forma continua por vía intravenosa, ya que la paciente no llegó al número mínimo de contracciones. También nos mencionan que la altura de presentación de la cabeza fetal aún no desciende por canal de parto y que están por encima de espinas ilíacas. En este caso, estimular el trabajo de parto con oxitocina se debe iniciar con 8 gotas por minuto, una solución de 1000 cc de ginger 9% con 10 unidades por litro de oxitocina, luego regular el goteo cada 15 minutos hasta obtener 3 contracciones de buena intensidad en 10 minutos. También beneficia lo que es la maniobra de Hamilton, que se realiza cuando se introduce el dedo por el orificio del cuello del útero, haciendo un movimiento circular con la punta. Este movimiento hace que la bolsa se vaya despegando del borde interno del útero, lo que ocasiona que se produzcan prostaglandinas responsables, entre otras, de la producción de la activación de las contracciones. Acá vemos lo que es el partograma. Bueno, vamos a llenar primero lo que es la edad de la paciente. La edad de la paciente, 27 años, su fórmula obstétrica G1P0000, hora de ingreso 8 a.m., se le pone el sexo, que es femenino, el peso aproximado del bebé, el APGAR que se obtiene al final, la frecuencia cardíaca fetal que se obtenía en las evaluaciones, que fue de 140, luego 142, y así, ¿no? Acá se va llenando. Después, con respecto ya al partograma en sí, acá podemos ver el cuadro donde acá vemos los centímetros de dilatación cervical y donde podemos ver también las horas en las que va pasando, ¿no? Tenemos dos líneas. Una línea es la curva de alerta o la línea de alerta y la otra es la línea de acción. Normalmente cuando se comienza a evolucionar, por ejemplo, el trabajo de parto, se tiene que estar acorde a la línea de alerta o antes de la línea de alerta. Después de la línea de alerta, estamos en una zona de alerta que viene a podernos
se debe valorar ya en este caso, si es que estamos en la zona de alerta, la utilidad del trabajo de parto, o sea, el potencial también de desproporción cefalopélvica y la necesidad de estimulación con oxitocina. Y por ejemplo, si sobrepasa lo que es la línea de acción, debe decidirse ya entre administrar oxitocina y tratar una desproporción cefalopélvica, por ejemplo, ¿no? En este caso ya está dentro de la zona de alerta, ya que evolucionaba muy lento de la dilatación cervical, ya que vemos que a las 8 horas, o sea, desde la hora que llegó una hora de evolución, dilataba nada más 5 centímetros. Esta es la línea base, normalmente todos tienen una línea base. Dilataba nada más 5 centímetros a las 8 a.m., luego de 2 horas, que es acá, a las 10 a.m. dilataba nada más 6 centímetros, y luego de 2 horas más a las 12 dilataba nada más 7 centímetros. Entonces ya se encontraba dentro de la zona de alerta, y es por eso que mencioné que se debía utilizar oxitocina en este caso. Después tenemos también, para el lado contrario, ya no la dilatación cervical, sino el descenso cefálico, en la parte de acá, con respecto a las horas. En la hora que llegó, que ha sido a las 8 a.m., con una hora de evolución, el descenso cefálico era de -2, y evolucionó a las 2 horas después a -1, y continuaba a -1 hasta las 12. Y acá se coloca el número de tactos, pues, ¿no? Después, las contracciones cada 10 minutos, bueno, eran 3 contracciones, perdón, 2 contracciones cada 10 minutos, ¿no? Y se coloca o se pinta todo hasta el tiempo en el que duró, que ha sido hasta las 12, perdón, hasta las 14 horas. Y si se colocó oxitocina o no, las gotas por minuto que se colocaron, ¿no? Oxitocina, unidades por litro, estas más o menos estuvieron se colocó entre las 10 y las 12, 10 unidades por litro, y gotas por minuto se colocó 8, 12 y 16 gotas por minuto, ¿no? Después acá, bueno, la presión arterial era 100 sobre 70, y la temperatura 36.5, ¿no? Y acá el tiempo de duración del parto en los diferentes periodos. Gracias. La anterior diapositiva. Bien, muy bien. Entonces, en esta paciente hubo una detención de la dilatación y también detención del descenso, por lo cual se utilizó oxitocina, ¿no? Entonces, para nosotros determinar un trabajo de parto exitoso, debe de haber aparte de valorar la dilatación, también tenemos que vigilar el descenso de la cabeza del feto. El descenso de la cabeza del feto es a los 8 centímetros, o sea, el descenso máximo en trabajo de parto que va a ocurrir, ¿no? Es de forma espontánea, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar vigilando. Y hay 2 curvas bien importantes en el protograma. La primera curvita con la cual se empieza a hacer el trazado, que es la curva de alerta, la línea de alerta y la otra línea de acción. En la línea de alerta me quiere decir de que ese trabajo de parto me está yendo hacia un trabajo de parto disfuncional. Puede ser un trabajo de parto disfuncional, fase activa lenta o detención del descenso. Si es que aplica o no aplico una acción desde la maniobra de Hamilton, ¿no? La cual va a ocasionar el reflejo de Ferguson, que va a ocasionar un incremento de las prostaglandinas. Ojo que la maniobra de Hamilton sirve para lo que es inicio de trabajo de parto en pacientes que yo vea algún factor de riesgo, ¿no? La otra, puedo hacer una ruptura de membranas para estimular las prostaglandinas, hacer que la cabeza del bebito presione más lo que es ese cuello y descargue más prostaglandinas. Y por último, la conducción de trabajo de parto, que es la colocación de oxitocina. Y esto a su vez va a incrementar la fuerza de la contracción, va a incrementar lo que son las unidades de Montevideo, que es la actividad uterina, como lo estudió su compañera. Las unidades de Montevideo es
se multiplica la intensidad de la contracción, ¿no? Por ejemplo, 30 milímetros de mercurio, 40, 50, por la frecuencia en 10 minutos. Si es 1, 2, 3, 4 o 5 contracciones en 10 minutos, lo multiplico. Y esa es la unidad de Montevideo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la idea siempre es llegar a un parto vaginal. Si es que esta curva que han pintado en azul pasaba la línea de acción, tenía que terminar en una cesárea porque ya se había dado tiempo suficiente, porque cada cuadradito vale 30 minutos, ¿sí? Cada cuadradito de estos chiquitos que están acá en dilatación vale 30 minutos, ¿no? Acá tenemos todo. Ya viene marcado en este programa las horas, ¿no? Hasta 12 horas, ¿no? Y ahí colocamos la hora real, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, así sucesivamente. En cuanto a lo que son las episiotomías solamente se hace valorando el perine de la paciente. Antes a todas las primigesas se les hacía episiotomía, toditas, Actualmente no. Actualmente estamos haciendo una episiotomía a demanda, si en caso se requiere. Nosotros valoramos si es que se va diciendo o no se distiende ese perine. Si no se va a distender y me va a ocasionar problemas en la salida del bebé, como desgarros perineales, entonces hago un corte, una episiotomía y sale el bebito. Pero si veo que es un peine distendible, sale el bebito y ya. Eso también puede ser en mujeres primigesas, ¿no? No porque sea primigesa le vamos a hacer una episiotomía, ¿sí? Y en cuanto a la valoración de los desgarros perineales, ¿no? Tener en cuenta siempre que en el 3 y en el 4 hay un riesgo de que no se pueda ver una continencia fecal, ¿sí? Y el 4 puede haber complicaciones como fístulas recto-vaginal. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, chicos? Ninguno, doctor. Ninguna por el momento, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a quedarnos acá, ¿sí? Vamos a, si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, me escriben al WhatsApp y nosotros estamos llanos a contestar, ¿sí? Listo. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias, doctor.